Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer ahora un ejercicio de física. A mí en lo personal creo que son de los cálculos más abstractos que llegan a ser, inclusive más que matemáticas o hasta termodinámica. Pero vas a ver que conforme vayamos desmenuzando o haciendo un poquito más simples los conceptos o los tecnicismos, puede que te empiece a ser un poquito más fácil el poder hacer cálculos. Porque aquí sobre todo metemos muchas partes luego, pues de matemáticas aplicadas, vaya. Entonces, ya teniendo como que esas bases bien establecidas, es un poquito más sencillo analizar los ejercicios. Bueno, nos dice lo siguiente: una pirámide con base cuadrada de 6 metros y altura de 4 metros se coloca en un campo eléctrico vertical de 52 newtons por coulomb. Calcula el flujo eléctrico total a través de las cuatro superficies inclinadas de la pirámide. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Aquí nosotros tenemos 6 metros, el hecho de que sea cuadrada, pues nos hace referencia a que cada uno de estos lados mide lo mismo, ¿no? Y la altura es de 4 metros. Se coloca en un campo eléctrico vertical de 52 newtons por coulomb. Aquí algo muy importante que hay que mencionar es, primero, que el campo eléctrico es vertical. ¿A qué se refiere con eso? Es decir, que pues va así paradito, ¿no? Es como si el campo eléctrico lo pudiéramos representar con estas líneas, que técnicamente hablando es como si fueran vectores, que van a estar pasando por la base de esta pirámide. Entonces, pues van a entrar y por obvias razones, pues van a salir, ¿no? O sea, van a entrar y van a salir. Entonces, lo que nos está preguntando el ejercicio es cuántas de estas líneas de campo eléctrico van a salir por cada una de estas caras inclinadas, es decir, esas que ves acá. Es decir, cuántas de estas líneas rojitas pasan por aquí, cuántas pasan por acá y por acá, por las cuatro caras, ¿no? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta algo. Primero nos está diciendo ya como tal el campo eléctrico. Si a lo mejor aquí nos hubiera colocado una función en lugar del número, nos estaría diciendo que el campo eléctrico no es constante. Pero el hecho de que nos haya dicho simplemente cuánto es la cantidad es porque tenemos que considerarla, vaya, que es constante este campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a irnos con lo siguiente. Nos dice calcular el flujo eléctrico. ¿Qué significa calcular el flujo eléctrico? Básicamente nos indica o nos está pidiendo que determinemos cuántas de estas líneas de campo eléctrico, como estas roquitas que están dibujadas, están pasando por cierta unidad de área o cierta unidad de superficie. Y de hecho es de ahí de donde viene la fórmula. Es esta, mira. Con esto se representa, igual es una letra griega que representa el flujo. Vamos a poner como subíndice E de flujo eléctrico y va a ser igual a la integral de superficie del campo eléctrico, que es un vector, que multiplica a un diferencial de superficie, que también es un vector. Básicamente esto es como la forma como matemática o física ya de definir este flujo eléctrico. ¿Cuánto campo está atravesando o está pasando por cierta cantidad de superficie, en este caso área? Entonces, si nosotros, por ejemplo, en este ejercicio nos hubiera dado una función en lugar de 52, nos estaría diciendo que pues sí está cambiando el flujo de acuerdo a una expresión matemática. O sea, en lugar de que nos hubiera puesto 52 y nos hubiera puesto 3x más 5 o algo así, pues aquí sí tendríamos que sustituir esta función dentro de lo que es este vector y hacer aquí unos pequeños cálculos y además determinar la integral para saber el flujo eléctrico. Pero en este caso te voy a dar un tip. El hecho de que nos haya dicho que es constante ya nos da a entender que esto, por ejemplo, se puede sacar de la integral. Ya puede estar acá atrás. Ahora, este diferencial que ves acá o esta superficie que al fin de cuentas también se determina como un vector, podemos nosotros eliminarlo de una manera. ¿Cómo? Si es que este flujo eléctrico pasa por una superficie de forma perpendicular. ¿Te acuerdas qué significa eso de perpendicular? Es cuando tú tienes, haz de cuenta que tienes aquí una línea y vas a tener acá otra línea y se va a formar un ángulo de 90 grados. Esta línea de aquí es perpendicular a la que tenemos acá de forma horizontal.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un flujo eléctrico como el de acá, que está atravesando una superficie de forma perpendicular, es decir, que va así haciendo un ángulo de 90 grados, yo puedo transformar esta fórmula en una muchísimo más sencilla. ¿Y cuál es esa? Es el campo eléctrico, perdón, el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico únicamente por la unidad de área. Esta área tiene que ser perpendicular. Entonces lo voy a poner aquí como subíndice esto, haciendo representación este dibujito, por coseno del ángulo. ¿Cuál es este ángulo? El que hay entre el vector de superficie con el vector del campo eléctrico. Pero en este caso el hecho de que sea perpendicular nos está diciendo que pues básicamente se va a cancelar. Entonces esto va a ser igual a 1. ¿Qué significa? Que ya únicamente el flujo eléctrico va a ser igual a ese campo por la área de superficie que está atravesando en donde se haga este ángulo de 90 grados. Entonces, aquí por ejemplo lo que nos está preguntando el ejercicio es ¿cuál es ese como campo, perdón, ese flujo que está en estas 4 superficies, en estas de la pirámide? Si nos damos cuenta, pues lógicamente no va a hacerse como no vamos a tener una interacción así como perpendicular, ¿verdad? Porque para que esto fuera perpendicular, realmente el campo eléctrico tendría que estar fluyendo así, para que aquí se haga un ángulo de 90 grados. Entonces, como es vertical, nosotros tenemos que considerar el ángulo que se da a partir de estas líneas verticales. Entonces, esto de acá no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Vamos a borrarlo. Listo. Voy a volver a escribir esto. ¿Cómo es que vamos a resolver este problemita? Pues mira, aquí lo que está pasando es que nosotros podemos hacer una reinterpretación del ejercicio. Algo y que de hecho tiene mucho que ver con la ley de Gauss, que pues también fue un personaje que aportó bastante en esta área de la parte eléctrica y electromagnetismo. Nos dice lo siguiente: cuando tenemos una superficie cerrada, o en este caso pues es una pirámide que está pues completamente cerrada, nosotros vamos a tener un flujo total igual a 0. ¿A qué se refiere? A que si nosotros, por ejemplo, aquí entra 5 de flujo eléctrico, tiene que salir 5 de flujo eléctrico. No puede entrar 5 de flujo eléctrico y salir 3 y que 2 se queden aquí adentro. ¿Ok? Esto no puede suceder. En una superficie cerrada, el flujo que entre va a ser igual al flujo que salga. Entonces da igual si yo determino el flujo que entra solamente de esta superficie, si al final va a ser el mismo que va a salir entre las 4 caras de la pirámide. ¿Ok? Entonces vamos poco a poquito. ¿Qué significa? Que yo simplemente puedo determinar el flujo eléctrico de la cara de abajo, es decir, voy a aplicar ya la fórmula para que lo veas. Serían los 52 newtons por coulomb que multiplican al área que es perpendicular, porque aquí estás de acuerdo que pues nosotros tenemos una base de la pirámide y en este caso estas líneas sí generan un ángulo de 90 grados, ¿no? Es como si fuera este mismo dibujito, pero como que al revés. Entonces, yo lo que puedo hacer es determinar el área de esa base, que sería 6 metros por 6 metros, como es un cuadrado, solo se multiplica. Sería 6 por 6 es igual a 36 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado de ese cálculo? Simplemente hacemos la multiplicación. Entonces sería 52 por 36 y nos va a dar un flujo eléctrico aproximado de 1872 newtons por metro cuadrado sobre coulomb, ¿vale? Ahora, yo aquí lo que estoy determinando es cuánto flujo está entrando a la pirámide, pero yo lo que quiero saber es cuánto es lo que está en cada una de estas caras. ¿Cómo es que puedo determinar eso? Simplemente lo divido entre 4. ¿Por qué? Porque son 4 pirámides. 4 pirámides, 4 caras de la pirámide. Dividir entre 4. Entonces eso me va a dar un valor aproximado de
468 newtons por metro cuadrado sobre culombio. Este ya es mi resultado. Ujú. ¿Por qué? Porque yo ya pude determinar cuánto es el flujo que entra. Entonces, como 1872 es lo que entra, a fuerzas 1872 debe ser lo que sale. Entonces, como esta es una pirámide regular, es decir, que las medidas son exactas, de que nosotros tenemos pues cierta simetría entre las caras, pues asumimos que cada cara va a pasar por el mismo campo, el mismo flujo eléctrico, ¿no? Simplemente va a estar distribuido todo lo que entró por esta cara entre las 4 chiquitas de acá arriba. De tal manera que pues nada más al dividirlo entre 4, pues ya sabemos cuánto es lo que está pasando por cada una de las superficies inclinadas. Entonces, así de fácil es como se resuelve. Síguenos para más cálculos, más ejercicios y más consejos sobre física y tecnología. Nos vemos pronto. Hasta luego.